Venciendo el temor. Según la neurociencia, todos los seres humanos nacemos con dos miedos, y es el miedo a ruidos fuertes y el miedo a caernos. Es un miedo en común que todos tenemos el día que nacemos, pero todos los demás miedos los hemos aprendido y desarrollado. Es decir, tú no naciste con miedo a la muerte, tú no naciste con miedo al fracaso, tú no naciste con miedo a quedarte solo. Son miedos que has aprendido y que has desarrollado. Pero la buena noticia de esto es que los miedos con los que nacimos son miedos que hemos vencido. La mayoría de nosotros hoy ya no tiene miedo a ruidos fuertes. Pues estamos en una iglesia bien apasionada, ¿verdad? Paquito nos gritó y nos gritoneó y cantó, y la Madaí también, y la Magui también, y el Alvarito la remató también, y tiene un pastor también bien gritón. Creo que la mayoría de nosotros ya no tenemos miedo a los ruidos. La mayoría de nosotros ya no tenemos miedo a caernos. Y eso nos enseña que con el paso del tiempo también podemos vencer los miedos que hemos tenido en algún punto de nuestra vida. Yo no sé cuál es el miedo que hoy tienes, pero sí sé que tú has vencido miedos y que Dios te va a dar la gracia de vencer los miedos que hoy han llegado a tu vida. Hay 4 tipos de miedos que los estudios nos enseñan o nos demuestran, y uno de estos es el miedo real. Es decir, hay un peligro real. Se me apareció un león y tengo un miedo real porque ahí está el león. Se metió un ratero a mi casa, ya eran las 3 de la mañana y bajé a tomar agua y vi un pelafustán corriendo ahí. Es un miedo real. No me di cuenta, pero ahorita en la reunión vi que mi suegra está allá atrás. Es un miedo real. Ay, ojalá los de la seguridad la agarren, ¿no? Está padre que ahorita la encierren. El segundo miedo es un miedo anticipatorio. Es decir, no está sucediendo todavía, pero estoy consciente que puede suceder. Estoy consciente que si entra este nuevo gobierno, si sigue este gobierno, estoy consciente de lo que puede llegar a pasar. Si sigo con esta azúcar alta, estoy consciente de lo que puede pasar. Miedo anticipatorio no es una realidad, pero es una conciencia de lo que puede llegar a ocurrir. El tercer miedo es un miedo condicionado, y este miedo es el que hemos aprendido por experiencias de la vida. Es decir, si mis papás se divorciaron, ahora yo estoy con un miedo condicionado a yo también divorciarme. Si mis papás fracasaron en algo, ahora yo también tengo cierto temor de manera condicionada a también fracasar. El cuarto miedo es el miedo fóbico. Este miedo es un miedo irracional a cosas que no son amenazas o no deberían dar miedo, pero se han vuelto un temor en muchos. Por ejemplo, las alturas, los aviones. Hoy está demostrado que es más fácil morirte en un carro que en un avión. Pero ¿cuánta gente tiene este miedo irracional a algo que te pudiera llegar a suceder? Y eso nos gobierna. Ahora, quiero el día de hoy ir a la primera vez que Jesús enfrenta el temor, y me encanta porque nos enseña mucho. Mateo capítulo 8 versículo 23 dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe?
Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Me encanta porque cuando buscamos estas palabras que Jesús utilizó, ¿por qué temen hombres de poca fe? Voy a tratar de leérselo en el griego a ver si me sale: ti deiloi oligopistoi. Cuando te diga eso ya sabes qué significa. Si vienes a consejería, ti deiloi oligopistoi. Y literalmente significa una reprensión, pero dice en la definición: suave. No es una reprensión dura, no es una reprensión desde el enojo, desde la ira, desde la dureza, desde una frustración en Cristo, de decir: ay, miserables, cabezones, hijos del diablo. Es una reprensión suave, en ternura, en amor, de Jesús decir: ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es que tienen poca fe? Pero esto también nos enseña algo muy fuerte. El miedo no es la raíz de tu problema o de mi problema. El miedo es la consecuencia de un problema más grande. Y es lo que Jesús está identificando. El problema de ustedes, discípulos, no es el mar, no es lo que enfrentamos en este momento. El problema es que ustedes tienen poca. Porque aprendimos la primera semana que empezamos esta serie en la palabra, cómo es que Moisés pudo cruzar un mar en seco junto con el pueblo de Israel. Marcharon y vieron a Dios. ¿Cómo es que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego pudieron estar en este horno 7 veces más caliente y no murieron? Sino que al contrario fue visible que entre ellos había un hijo, como hijo de príncipes, dice la Biblia. ¿Cómo es posible que Abraham, siendo ya viejo, no se dejó llevar por el temor a ser estéril y a nunca tener un heredero, sino que la Biblia dice se fortaleció en fe dando gloria a Dios? Y a través de eso aprendemos: el problema nunca ha sido y nunca será la circunstancia que podamos atravesar. El problema no es tu imposible. El problema no es que vives en Morelia. El problema no es el gobierno que tenemos. El problema no es la circunstancia que podamos atravesar. El problema que aprendimos la primera semana es nuestra separación de Dios. Pero lo que aprendemos esta semana a través de Jesús es que el problema es la poca fe. Porque ahora aprendemos algo: puedes estar en la barca misma donde Jesús está. Puedes estar cerca de Jesús y aún así tener miedo. Hombres de poca fe, ¿cuál es su problema? No es lo que están viviendo, es que tienen poca fe. Ahora, quiero ir a Mateo 14, versículo 27, porque esta es otra historia, otro momento. Pero sucede algo muy similar. Mateo 14, 27. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me encanta tanto esta escena, porque si nos damos cuenta, Jesús no llegó y le dijo a los discípulos: discípulos, les tengo una instrucción de vida o muerte. Quiero que salgan de la barca y caminen.
Porque si ustedes no caminan, se los va a cargar el arcángel. No, qué increíble la escena, porque literalmente Jesús va caminando sobre las aguas. Si leíste antes, si leemos antes la historia, vemos que ellos tenían miedo a morir porque había una tormenta, y ahora en medio de la tormenta se les aparece quien ellos pensaban era un... Qué feo, o sea, ya pensar que te vas a morir te llena de mucho miedo, y todavía que se te aparezca un fantasma. Padre del cielo, ¿no? O sea, qué miedo. Y ahí están estos pobres hombres pensando, nos vamos a morir por la tormenta, y de repente ven un fantasma caminando sobre las aguas. Pero al él acercarse les dice: tengan ánimo, no teman, soy yo. Se dan cuenta, es Jesús. Pero Jesús no pide nada de ellos. Jesús solo los está calmando, les está dando ánimo. Pero Pedro, con el temperamento que tenía, no solo dice gracias a Dios, ya llegó Jesús. Ay, Jesús, no sabes el miedo que teníamos, pero qué bueno que estás aquí. Ay, ya se va a calmar la tormenta. No, Pedro ahora se le ocurre: si en verdad eres tú, ¿por qué no me llamas para caminar también sobre el agua? A veces nos metemos en problemas solitos. Nadie nos dijo: aviéntate, camina sobre el agua. Pero Pedro dice: Señor, si eres tú, yo quiero caminar sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Y entonces Jesús, ahora Pedro dice: ah, bueno, tú me dices que si es como un hijo que le dice a su papá: ¿me dejas echarme un clavado? Órale pues, ven. ¿Me dejas aventarme del tobogán? Órale pues, aviéntate. ¿Me dejas echarme un taco después de los 10 que ya me comí? O sea, en cierto sentido es como un padre asumiendo la responsabilidad de decirle a su hijo: sé que esto tiene riesgos, pero ven, aviéntate. Y qué increíble, porque ahora entonces, bajo este contexto, entendemos que Jesús no regaña a Pedro en un contexto de enojo. ¿Quién de nosotros regañaría a su hijo en hacer algo en lo cual nosotros mismos le dimos permiso y la cosa no salió bien? Nosotros mismos sabíamos el riesgo que tenía, que hiciera lo que iba a hacer. Y entonces, bajo este contexto, en el original, la palabra poca, cuando Jesús confronta a Pedro en amor y le dice: hombre de poca fe, en hebreo es una connotación de ternura. Él está diciendo: te faltó tan poquito, hijo. Es como tú estar agarrando a tu hijo después de que se aventó a la alberca y se abrió la frente y ya le pusieron su parche, ya lo cosieron, y ahora estás riéndote con él: te faltó tan poquito. O a medianoche que no puede dormir porque comió tanto, pero tú le diste permiso. Ay, hijo, para la otra ya no te puedes comer tantos tacos. Es una connotación de ternura. Te faltó tan poquito, mi Pedro. Pedrito, un poquito más y no te hundías. No es de enojo, es de ternura. Te faltó tan poquito. Lo que también nos enseña algo muy fuerte: a Dios no le enoja nuestra falta de fe. ¿Sabes? Hoy tú y yo estamos aquí en este lugar, y la razón principal por la cual estamos en este lugar es porque tenemos fe de recibir una palabra, fe de alabar, fe de encontrarnos con Dios. Cuando la fe te mueve, como a Pedro, a salir de lo natural, a Dios le provoca ternura. Dios no nos ve como estos pobres y ni cuenta se dan, que pues sí están creciendo en fe, pero les falta, y van a salir de aquí y a lo mejor salen iguales, y ni saben, ahorita que salgan se van a pelear con su esposa, y ahorita les van a dar una mala noticia. Jesús no nos ve desde un contexto de lástima. Pobre gente, miserables, ni saben lo que les va a pasar. Jesús nos ve desde un contexto de ternura.
tienes fe. Y esa fe te ha llevado a tomar pasos. Esa fe te ha llevado a hoy estar aquí. Esa fe te ha llevado a hoy elevar una oración. Esa fe te ha llevado a hoy elevar tus manos. Esa fe te ha llevado a hoy salir de lo normal. Esa fe te ha llevado quizás a anticiparte para honrar a Dios sin saber lo que te espera en una semana. La fe provoca la ternura de Dios. Y Dios es tan bueno que aunque nos falte fe, Dios no nos va a azotar por la falta de fe. Dios nos va a animar a crecer hasta llegar al nivel de fe que necesitamos para no volver a hundirnos. Gloria a Dios. Yo le daría a Dios un fuerte aplauso. Él te va a desarrollar. Él te va a dar la fe que necesitas. Pero ahora le dice una segunda cosa a Dios, Jesús, a Pedro, y es: porque dudaste. Y es increíble que la palabra dudar en el griego significa dividirse en dos, significa duplicarse, significa estar entre dos opciones, vacilar entre dos caminos. ¿Por qué te dividiste? ¿Por qué te duplicaste? Le está diciendo Jesús a Pedro. ¿Por qué estás entre dos caminos? Ese es el problema por el cual te hundiste. Y es lo que hoy tú y yo tenemos que aprender, que es el problema por lo cual muchas veces nos hundimos después de haber caminado en la fe. Ojalá podamos darnos cuenta de esta escena. Ponme por favor la imagen de Pedro caminando con Jesús. Imagínate lo poderoso de ese momento, de primero ver a Jesús caminando sobre el agua, pero en segundo, ahora tú mismo estás dando pasos sobre el agua. Les decía que los días que estuvimos en Campeche, mis hijos fueron afirmados en dos palabras. En el sur y allá en Campeche se usa mucho la palabra asu. Asu. De todo, si algo está rico, asu. Está bien bueno. Asu, hace calor. Asu, le decía Josías a su mamá: Asu, mamá, te ves bien bonita. Y luego hay otra palabra que se usa mucho y es la palabra ala. Y así lo dicen, ala. Y es como la misma palabra, solo que es cuando ya te cansaste de asu, ahora usas ala. Ala, está bien picoso. Ala. Y para todo oigo ahorita a mis hijos asu, ala. Y les decía ayer, imagínense a Pedro si hubiera ido a Campeche unos días antes o al sur. Ahora Pedro caminando sobre el agua le hacía asu, ala, asu, ala. No me hundo, Jesús. Asu. Tú sí que estás bien poderoso y tu poder es por encima de las leyes de la gravedad. Tu poder es más grande que el poder del mar. ¡Ala! Imagínese a Pedro caminando sobre el agua. Qué sobrenatural, qué extraordinario, qué poderoso, qué milagroso. Y esa es la vida a la que Jesús nos quiere llevar a través de la palabra. Una vida de poder donde decimos: ¡Asu! Mira mi matrimonio cómo está prosperando. ¡Ala! Mira mis hijos cómo ahora están buscando a Dios y amando a Dios. ¡Asu! Mira el ambiente de paz que hay ahora en mi casa y en mi vida. ¡Ala! Mira las puertas que se me están abriendo. ¡Asu! Ya no hemos tenido hambre en las últimas 3 semanas. ¡Ala! Ha habido abundancia en nuestra casa de manera impresionante. Pagamos nuestras deudas, hasta estamos ahorrando, hasta nos estamos anticipando para lo que viene. Dios quiere llevarnos a una vida de fe que en verdad cambia esa vida de dudas. Esa vida donde caminabas y te hundías, ahora caminas y avanzas. Pero qué impresionante lo que le ocurre a Pedro. Y es que Pedro empieza a caminar y la Biblia nos narra
que dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué nos lleva a duplicarnos, a dividirnos, a tener dos pensamientos? A tener el pensamiento de Dios es bueno, Dios está conmigo, Él no me ha dejado, pero al mismo tiempo, pero la realidad es que está difícil. Pero la realidad es que estamos enfermos o no hay dinero. Pero la realidad es que está muy imposible que yo recupere mi matrimonio. La realidad es que está muy imposible que yo prospere en esa ciudad, en esta zona en la que estoy. La realidad, ¿por qué nos sucede que nos duplicamos y dividimos en el pensamiento? Antes de Pedro hundirse, empezó a ver la tormenta y el mar. ¿Sabes qué nos pasa a muchos? Que después de caminar sobre milagros. ¿Por qué caminaste sobre milagros? Porque viste a Jesús. Porque oíste la voz de Jesús. Porque contaste estrellas. Porque te diste cuenta, para ti no es imposible. Tú en verdad sí puedes cambiar las cosas. Tú en verdad puedes cambiar los corazones. Tú en verdad puedes abrirnos puertas que nadie nos va a cerrar. Tú en verdad puedes sanar. Tú en verdad pusiste tus ojos en Jesús y caminaste sobre el agua. Avanzaste con mucho respeto. Rompimos ciclos generacionales que no habíamos podido romper. Pones los ojos en Jesús y caminas sobre el agua. Pones los ojos en Jesús y cuando menos cuenta te das, ya no tienes deudas. ¿Cómo lo hicimos? Pones los ojos en Jesús y estás en paz con la gente que te rodea. ¿Cómo lo hicimos? Pones los ojos en Jesús y tus pensamientos cambian. Te conectas a la voluntad de Dios, que sus pensamientos son de bien y no de mal. Pones los ojos en Jesús y todo empieza a cambiar. Es como si caminaras sobre el agua. Pero ¿qué pasa cuando pones los ojos en la realidad? Pero es que yo no lo merezco. Pero es que esto era imposible. Pero es que cuando mis padres o mis bisabuelos pudieron haber caminado sobre esto. Pero es que mira qué difícil está. Porque si tomo una mala decisión, todo se va al caño. Todo me va a fallar. Pones tus ojos en tu realidad y empiezas a dudar. Empiezas ahora a depender del imposible y no del que está por encima del imposible. Y entonces nos empezamos a hundir. Pero nos hundimos porque nos duplicamos, nos dividimos, permitimos dos pensamientos. Sí, Dios es bueno y Dios fue el único que me pudo haber puesto aquí, pero la realidad también está bien canija. La economía está bien difícil. Las cosas se ven imposibles. Permitimos dos pensamientos que nos llevan a hundirnos. Pedro entonces primero vaciló entre dos opciones y entonces se llenó de duda y finalmente se hundió. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 nos enseña cómo podemos aprender a mantenernos en un solo pensamiento, en una sola convicción, a no ser personas de doble ánimo que viven toda la vida luchando entre dos pensamientos. Es que sí, pero no. Es que ya vamos a congregarnos en serio, pues, querubín. Ya vamos a volver a los aposentos del Padre. Es que sí, yo sí quiero. De veras que mira, ayer estaba leyendo el Salmo 23 y hasta me lo escribí en mi mano, mira. Porque cuando oro me lo pongo en la frente, le hago así. No, de verdad, vamos a ponernos a servir a Dios. Peter, ya de veras,
No, es que sí, pues yo sí quiero. Pero finalmente no llegamos a conclusiones. Muchos creyentes vivimos en el pensamiento de sí quiero, pero no llegamos a conclusiones porque las razones tenemos una división. Cantinfleamos. Sí, pero no. No, pero sí. Es que Dios ya me dijo a mis 13 años que ahorita no debo tener novia. Pero cuando la veo, Dios, ¿por qué no tener un angelito? Sí. Sí, pero no. Dios ya me dijo que haga esto, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos en esa división? Ahora, ¿cómo la vencemos? 2 Corintios capítulo 10 versículo 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego nos enseña qué es la destrucción de fortalezas: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos mismos pasajes nos enseñan el desarrollo de la fortaleza. La fortaleza es lo que solo se puede destruir con las armas que no son carnales sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Ahora, qué increíble que la armadura que Dios te ha dado no es para vencer al diablo. Porque ¿qué dice la Biblia acerca de la lucha que tenemos contra el diablo? Dice: al cual resistid firmes en la fe y él huirá. ¿Cómo vencemos a Satanás? Lo resistimos firmes en la fe. Nos mantenemos firmes. ¿Sabe? Me encanta lo que Dios está haciendo en Moroleón, pero no ha sido fácil. Algo está sucediendo. Van 2 semanas que está llegando gente nueva, y esto, para los que hemos ido, sabemos en verdad son milagros. Porque nos aventamos toda una temporada donde no llegaba gente nueva, pero sabíamos por qué. Sabíamos porque nos metimos en un territorio donde Satanás hace su obra. No digo que acá en Michoacán no, acá también lo hace. Pero acá, a través de la oración, de la intercesión, de permanecer, y no solo nosotros, sé que hay muchas iglesias que interceden. Ha habido hombres en la fe antes de nosotros que han intercedido y que han provocado, han vencido a Satanás. Satanás ha retrocedido. Pero entramos ahora a un territorio donde es tan fuerte el tema de la santa muerte, es tan fuerte el tema del abuso, y hay tanta lucha espiritual sucediendo, donde Satanás no quería que llegara más gente nueva. ¿Y qué hemos hecho? Resistir firmes en la fe. Tú nos diste una palabra, nos vamos a mantener firmes. No vamos a bajar los brazos, no vamos a dejar de pelear. ¿Qué está empezando a suceder? Dios está empezando a añadir gente nueva. ¿Qué debes hacer cuando es evidente que Satanás está queriendo bloquear una parte de tu vida, una situación en tu hogar, una situación en tu economía? ¿Qué debes hacer? Resistir. Firme en la fe. Recuerda lo que Dios ha hablado, recuerda la palabra de Dios, párate firme en la palabra de Dios, y Satanás tendrá que huir. Así vencemos a Satanás. Pero ahora, ¿cómo vencemos estas fortalezas? ¿Qué son las fortalezas? De acuerdo a estos pasajes, la fortaleza es la evolución de un pensamiento que no se rindió a Cristo. El pensamiento se volvió un argumento, y el argumento se volvió una fortaleza.
¿Por qué tengo ahora argumentos contra Dios? ¿Por qué tengo ahora argumentos contra la iglesia? ¿Por qué tengo ahora argumentos contra lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Por qué tengo argumentos contra el matrimonio? Argumentos contra reproducirme, argumentos contra la voluntad de Dios. ¿Por qué los tengo? Porque nunca entregaste esos pensamientos a Cristo. Y los pensamientos se volvieron argumentos. Con mucho respeto, pero este tema del homosexualismo no es una enfermedad mística que tiene un hilo negro y ay, es que no sabemos lo que está ocurriendo y cierren los ojos nomás y así, ¿quién sabe qué está pasando? No, bíblicamente sabemos lo que está pasando. Un pensamiento no rendido a los pies de Cristo se volvió un argumento, y un argumento no rendido a los pies de Cristo se volvió ahora una fortaleza. Y claro que es más difícil vencer una fortaleza que un pensamiento. Pero la palabra nos enseña que las armas que tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Porque finalmente la duda, la división, el haberte duplicado entre dos pensamientos empezó en tu mente. Y esa es una lucha que debemos librar todos los que queremos caminar en la fe, los que queremos pelear en la fe, los que queremos entender que nuestra lucha no es carnal. Que Dios sí puede abrirnos la puerta, que Dios sí puede cambiar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Que Dios sí puede obrar en nuestra casa, que Dios sí puede bendecirnos, pero entendemos que la lucha no es carnal. Y en esta lucha, con mucho respeto, más que andar dándole palazos al diablo, necesitamos aprender a vencer las fortalezas en nuestra mente. Porque esto nos va describiendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es eso? Que cuando tú estás caminando en obediencia y en fe, siempre van a llegar a tu mente pensamientos que si los dejas crecer se van a hacer argumentos de por qué no debes obedecer lo que dice la palabra. Ay, pastor, ahora sí mi tiempo con Dios estuvo bien poderoso. Tengo 15 años sin hablarle a mi prima y que abro la Biblia y Dios me dice que perdone. Y que si no la perdono, Él no me va a perdonar a mí. Ay, pero ¿qué sucede? Nos salimos de ahí y empezamos a pensar y a argumentar. ¿Por qué no la debo perdonar? Padre, se pasó de lanza. No, ¿te acuerdas de Judas? Este es Judas 2, padre, no. Y hasta empezamos a argumentar, los Judas se ahorcan solos. No la voy a dejar ahí a su suerte. Empezamos a argumentar contra la instrucción que Dios nos dio de perdonar. Empezamos a argumentar contra la instrucción de empezar a instruir a nuestros hijos, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero empezamos, no, es que no, padre, yo creo que mi hijo tiene que ser mayor de edad y él solito tomar sus decisiones y que él elija si quiere ser hombre o niña, y que él elija si quiere seguir adelante o ya no quiere nada con la vida, que él elija si quiere ser humano o terián, que él elija. Sí, y empezamos nosotros solitos a contraargumentar contra lo que Dios ya nos dijo. Si sigues leyendo tu Biblia, en una de esas te vas a encontrar un pasaje que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dice: entre más que ven que el día se acerca. ¿Qué día? De la segunda venida. El día se acerca y muchos seguimos jugando con convicciones. El día se acerca y muchos seguimos entre dos pensamientos. Porque no hemos peleado la batalla en nuestra mente.
¿Cómo es eso? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Es decir, Dios nos va a dar dirección, Dios nos va a dar instrucciones, pero van a venir pensamientos, van a venir argumentos. ¿Y qué debo hacer? Derribarlos. En este momento yo tomo la armadura que tú me has dado, Padre, y hoy derribo todo pensamiento y todo argumento que viene a mi mente que es contrario a lo que tú ya me habías dicho. Mire, me encanta en el libro de los Hechos, en una ocasión dice la Biblia que iban, creo que era Pablo y Silas, iban a la oración. Y dice la Biblia que le salió al encuentro una muchacha endemoniada. ¿Y qué hicieron? Reprendieron el demonio, pero llegaron a la oración. Siempre va a haber obstáculos para llegar al lugar donde Dios nos ha llamado. Y a veces va a ser un perrito. Es que el perrito no tiene hogar. ¿Por qué no viniste a la oración? Me encontré un Firulais, pastor, si usted lo hubiera visto. Con sus ojos me decía, adóptame. Pero y que yo lo respondo, no puedo, Firu, pero sí te voy a llevar a la veterinaria. Y a veces si no es el perrito, es el endemoniado. Y si no es el endemoniado, es mi familiar, que a veces no hay mucha diferencia entre el endemoniado y el familiar. Y si no es el familiar, es el carro. Y si no es el carro, es la luz. Y si no es la luz, siempre va a haber obstáculos para llegar al lugar donde Dios te quiere. Por eso tenemos que aprender a caminar no con un corazón dividido, sino con un corazón que tiene una sola convicción. Pase lo que pase y venga lo que venga, yo sé lo que Dios quiere conmigo, yo sé lo que Dios quiere de mí. ¿Y qué tengo que hacer? Derribar argumentos que se levantan. ¿Por qué no me voy a congregar? ¿Por qué no voy a instruir a mis hijos? ¿Por qué no voy a amar a mi esposa? ¿Por qué no voy a creer por un matrimonio que testifica la verdad de la palabra de Dios en este tiempo moderno? ¿Por qué no voy a creer en hijos e hijas que aman a Dios apasionadamente y no andan ahí luchando en su identidad? ¿Por qué no voy a esforzarme por traer mis diezmos y mis ofrendas? También ahí hay argumentos que se levantan. ¿Para qué das tus diezmos? Al rato no te va a alcanzar para la coca. Te tendrás que comprar una Pepsi. Sí da, pero no tanto. Tenemos dos pensamientos. Señor, yo te quiero dar lo mejor de mí. Pero empieza el pensamiento, pero no, ¿por qué vas a dar tanto? ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones de manera radical, de manera valiente, de manera en fe? Y la razón ha sido, estamos dudando entre dos pensamientos. Es que sí, pero ayúdeme. Sí, pero ¿por qué? Porque no nos hemos hecho responsables de esta batalla, de vencer los argumentos, de vencer los pensamientos y finalmente vencer las fortalezas. La vida de fe a la que Jesús nos invita no es una vida donde medio nos entregamos. Es una vida donde Él quiere todo, todo de nosotros. Que perdonemos todo, que amemos a todos. ¡Ay! ¡Qué difícil! Que bendigamos a todos, aun a los que nos persiguen. Pero o eres obediente a lo que dice la palabra, o siempre vas a vivir en esta lucha de división. Sí, pero no. No, pero sí. Ay, no, es que a ver, eso que dice la palabra de oren en todo tiempo era para gente que no tenía nada que hacer. Si supieran todo lo que yo hago.
Si supieran todo lo que yo enfrento, todo lo que yo vivo, todos los problemas que yo tengo, vives en una dicotomía de sí pero no. Y la razón es: no has vencido los pensamientos, no has vencido los argumentos, no has vencido las fortalezas. ¿Y cuántos queremos caminar sobre el agua? No. ¿Cuántos queremos caminar sobre el agua? Son los mejores días de nuestra vida. Es increíble caminar sobre el agua. Pero caminar sobre el agua tiene un precio. Tienes que vencer el pensamiento que es contrario a la voz de Dios en tu vida. No puedes ver a Jesús y al mismo tiempo la realidad. Tienes que determinar en quién voy a poner los ojos, a quién le voy a creer, en qué pensamiento hoy me voy a parar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Qué increíble que estos argumentos no solo es para evitar que yo haga lo que Dios me llamó a hacer, sino que se vuelve una altivez contra el conocimiento de Dios. Es decir, la palabra dice, pero yo creo. Eso es una altivez. ¿Cómo puedo yo, hombre, que vengo del polvo y al polvo volveré, creer que puedo tener injerencia con lo que Dios dice? Perdonar, pero no en todos los contextos. Perdonar, pero no en todas las situaciones. Amar, pero depende. Congregarnos, pero cuando uno puede. Guiar a nuestros hijos cuando no violenta su convicción. Eso es una altivez. Yo creo que yo sé más que Dios. Yo creo que yo puedo hacerlo diferente a como Dios lo dice y no pasa nada. Es una altivez que tengo que vencer también, porque la palabra dice: antes de la caída es la altivez. Todo lo que estamos leyendo en estos pasajes es lo que le pasó a Pedro. Empezó a luchar con su pensamiento. ¿Y si me empiezo a hundir? ¿Y si todo cambia? Todos saben que soy pescador, pero no saben que no sé nadar. ¿Cómo le voy a hacer? Ay, nanita. A lo mejor sintió el rozón de un tiburón blanco. Ay, padre, ¿y si me caigo? Empieza una lucha en tu pensamiento que te divide de lo que Dios te dijo, pero finalmente te empiezas a llenar de una altivez. A lo mejor Pedro empezó a sentir: ¿te imaginas? Mira, ninguno de ustedes está aquí. Yo soy mejor que ustedes. Grábenme, transmítanlo, miren. A lo mejor su corazón se llenó de una altivez y entonces empezó a hundir. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuidado con no rendir esos pensamientos y ese corazón que se ha llenado de yo puedo, yo soy, cuando realmente ha sido gracia. Él te dijo: ven, y tú obedeciste. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad aprendimos hace unas semanas que literalmente significa humo. Andar en vanidad, andar envanecido, es una sensación de ser elevado, pero solo es humo. Humo que se disipa. Cuidado con andar en la vanidad de la mente. Porque la vanidad solo es humo. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido es confundido, no definido, no hay visión, no hay certeza.
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Finalmente, ¿por qué somos de dos pensamientos? Por ignorantes. Perdón que no le puse mucha pomadita a eso. Pero a veces, ¿por qué tenemos una lucha entre dos pensamientos? Porque no estamos llenos de la palabra de Dios. No estamos convencidos, no estamos firmes, no estamos llenos de lo que Dios dice. Y entonces tenemos lugar a la duda. ¿Quieres que la duda suelte tu vida? Llénate de la palabra. Créele a la palabra. Obedece a la palabra. Y la duda se tendrá que ir de tu vida y de tu mente. Pero muchas veces tenemos este entenebrecimiento, esta vanidad. Somos ajenos de la vida de Dios y la razón es ignorancia. Pero ahora lo peor es que el corazón dice por la dureza de su corazón. O sea, no solo te quedas en este punto de vanidad, entenebrecimiento, ignorancia, sino que ahora llegas a la dureza de corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Ay, ¿por qué siento que ya no oigo la voz de Dios? ¿Por qué siento que ya mi corazón no arde por Dios? Se pierde la sensibilidad a la presencia de Dios. Ahora, debemos aprender algo. Los que somos de fe no caminamos por lo que sentimos. Porque lo que sientes lo sientes hoy y mañana ya no lo sientes. Lo que sientes siempre va a estar sujeto a una montaña rusa. Sientes y no sientes. Con mucho respeto, no debemos venir a la iglesia porque sentimos venir. Ay, gorda, hoy si yo no quiero ir a la iglesia, ponte la serie. Ya están las palomitas. Y de repente, ay, gorda, no, espérate. Estoy sintiendo que sí debemos ir. No, de verdad. La vida de fe no se trata de sentir. El justo por la fe vivirá. La fe no es un sentimiento. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dile eso a un ser humano donde casi todo depende de lo que ve. La fe te está diciendo, no vas a ver siempre todo. A veces no vas a ver nada. Pero ¿por qué avanzas? Por fe. Y la fe es la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que marchemos hacia el mar. ¿Cómo lo vamos a cruzar? No sabemos, pero vamos a ser obedientes. Vamos a creer que Dios puede hacer una obra. La palabra dice que caminemos por un desierto. ¿Cómo vamos a tomar agua? ¿Cómo vamos a alimentarnos? No sabemos, pero vamos a ser obedientes. Vamos a caminar creyéndole a Dios. Y entonces acabamos sin sensibilidad, que recordamos, no nos mueve lo que sentimos, pero sí debemos ser sensibles a la voz de Dios. Sí debemos ser sensibles a la presencia de Dios. Qué tragedia cuando la dureza nos ha vuelto insensibles. Ya no oímos la voz de Dios, ya no percibimos a Dios. Y continúa diciendo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pasamos de todo lo que ya leímos antes ahora a una vida de pecado. Pero me encanta que Pablo le dice a la iglesia, ustedes no han aprendido así a Cristo. Y hoy te digo con amor, iglesia, tú y yo no aprendimos así a Cristo. Nuestro seguir a Cristo no es y no va a ser como le ocurrió a esta gente en los Efesios, de los Efesios. Entenebrecidos, vanidad en la mente, ajenos de la vida de Dios, ignorancia, dureza en el corazón, sin sensibilidad y finalmente en pecado. Nosotros no hemos aprendido así a Cristo.
Nosotros tenemos que recuperar la identidad que tenemos en Cristo. Nosotros tenemos que volver a levantarnos firmes en lo que hemos sido enseñados en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Nosotros no podemos dejarnos vencer por el pensamiento de este mundo. Versículo 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Esto pone a prueba tu nuevo nacimiento. El vivir con dos pensamientos o aprender a elegir un solo pensamiento, una sola convicción, va a poner a prueba tu nuevo nacimiento. Porque finalmente dice: ustedes no han aprendido así a Cristo. Todos somos el fruto de lo que hemos aprendido de Cristo. Esta fe, con mucho respeto, no viene de una persona. No viene de sentarnos aquí cada domingo. Esta fe es la obra de Cristo en nuestras vidas. Nadie más puede tener el mérito de nuestra fe. No es el discipulado, no son nuestros amigos, no es nuestra disciplina, es la gracia de Dios. Él ha puesto semillas de fe en nuestra vida. Él nos ha enseñado, de Él hemos oído. Él ha producido en nosotros el querer como el hacer. Él nos ha despertado a su palabra. Pero entonces se pone a prueba: ustedes no han aprendido así de Cristo. Y si en verdad le han oído y han sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renueven en el espíritu de su mente. ¿Qué tenemos que renovar? El espíritu de nuestra mente. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto que acabamos de leer nos enseña que si tú y yo no somos renovados, vamos a vivir viciados a la experiencia. Y muchas veces, ¿por qué no somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice la palabra? El problema no es que no hayamos recibido el poder de Cristo para vencer. El problema es que estamos viciados con una derrota. Estamos programados con el no puedo, con el no sé cómo, con el no es para mí. Y a veces el problema no es que no has recibido de Dios. El problema es que sigues viciado con una vieja manera de pensar. A veces el problema no es venir a una nueva reunión de matrimonios. El problema es que sigues viciado con la vieja manera en que viste a tu papá tratar a tu mamá. Y a veces nos volvemos: yo soy muy victorioso, pero es pura vanidad. Porque tu victoria es del tamaño de cómo tratas a la mujer que Dios te ha dado en tu casa y cómo instruyes a los hijos que Dios te ha dado en tu casa. Todo lo demás, hermanos, es vanidad. No vamos a llegar al cielo y nos van a preguntar: ¿y cuánto dinero tienes? No vamos a llegar al cielo y nos van a preguntar: ¿y qué carros tuviste? No vamos a llegar al cielo y nos van a preguntar: ¿y en qué zona vivías? ¿Y en qué trabajabas? ¿Y en qué escuela estudiaste? ¿Y qué tan ocupado estabas? El éxito en el cielo se va a medir conforme a lo que Dios puso en nuestras manos. Y en primer lugar fue nuestra salvación. En segundo lugar, nos heredó a nuestra esposa, herencia de Jehová. Nos dio a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Porque si yo creo que soy exitoso por lo que tengo, pero soy un miserable en cómo trato a mi esposa, yo no soy exitoso. Yo solo estoy envanecido. La tragedia de la vanidad es que se baja. El humo baja. En cuanto a la manera pasada de vivir, es decir, ya no vivas atado en tu pensamiento con lo que viste, con lo que conociste, con lo que sucedió. En algunas otras veces lo he dicho, pero a veces los procesos de Dios, si no somos sabios, puede producir en nosotros la tragedia de acostumbrarnos a eso. Te acostumbras a la pobreza.
Te acostumbras a la enfermedad, te acostumbras a la tragedia. ¿Dios te quiere ahí? No. Pero tú, por estar viciado en tu pensamiento a las viejas costumbres, a la vieja manera de vivir, sigues ligado a lo de siempre. Pero finalmente Romanos 12:2 nos enseña algo muy poderoso: no se conformen a este siglo. Es decir, no te conformes al temor de la temporada, no te conformes a la tormenta, no te conformes a la duda, no te conformes al ciclo que no has visto todavía cambiarse, no te conformes a la moda, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera en el que vamos a vivir en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que perdón, pero muchas veces suena a su, ala. O sea, dime de qué otra manera suena ver a Dios en tu vida. Todos los días de tu vida. Ala. La única manera de vivir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es a través de una cosa: ser renovado en el entendimiento. Cuando te renuevas en tu entendimiento, puedes creer que este libro está hecho para ti. Cuando te renuevas en tu entendimiento, sabes que aunque este libro nos invita a participar de disciplinas espirituales, es para nuestro bien. Me hace bien. Es como mi papá diciéndome: lávate los dientes. Ay, papá, tú siempre me fastidias con eso. No, hijo, yo te quiero ver con dientes cuando tengas 70 y no todo chimuelo. Cuando tú dejas que tu entendimiento sea renovado, puedes comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable. Puedes caminar sobre el agua. Puedes ver a Dios en todas las áreas de tu vida. Puedes ver milagros suceder. Puedes ver los cielos abrirse. Puedes ver a Dios haciendo lo que solo Él puede hacer. Puertas abrirse. Y con mucho respeto recuerdo ese momento en que Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe. Pero no es enojo. Te faltó tan poquito. Hombre de poca fe, estás a nada de caminar sobre el agua. Hombre de poca fe, estás a nada de aprender a no hundirte en la vida. Estás a nada. En el mundo siempre vamos a tener aflicción. Eso no lo podemos cambiar. Y aunque seas un hombre o una mujer de fe, no vas a evitar las aflicciones. La semana pasada que operaron a mi hija, me obligué a en ningún momento preguntar por qué. Porque no tiene sentido. Yo sé que he amado a Dios con todas mis fuerzas. Yo sé que le he servido. Yo sé. No puedo dejar que entre la duda en ¿por qué? ¿Qué es lo único que pude hacer? Él es bueno y Él está conmigo. Que nada te vuelva a llevar a hundirte. Que este año sea un año donde caminamos sobre las aguas y nada nos hunde. Y si nos hundimos, recordar que Jesús con ternura nos dice:
Te faltó tan poquito. Te faltaba tan poquito. Pero esa ternura nos tiene que animar a volvernos a levantar y volver a caminar. Porque no vamos a acabar con la historia de nuestra vida en derrota. La historia de mi casa, la historia de tu casa, la historia de mi matrimonio, la historia de tu matrimonio no va a acabar en derrota. Vamos a acabar en victoria. Y si por algo te has hundido, hoy tienes que oír esa ternura otra vez. No es enojo, no es frustración. Tengo ternura por ti porque lo intentaste. Siento tanta ternura porque te aventaste. Hiciste lo que otros 11 no hicieron. Te hundiste, pero tú lo intentaste. Lo estamos intentando tú y yo. Por eso estamos aquí. Por eso queremos darle a Dios lo mejor de nosotros en nuestra alabanza, adoración, en amar su palabra. Lo estamos intentando. Pero no nos quedemos con poca fe. Y solo termino recordándote 3 cosas que avivan tu fe. Número 1, la fe viene por el oírla. Tú tienes que volver estos días a oír la palabra. Tienes que volver a abrir la palabra. Tienes que volver a llenarte de la palabra, porque la palabra te va a llenar de fe. Número 2, Abraham se fortaleció en fe dando. Esta semana tenemos que volver a dar gloria, tenemos que volver a exaltar. No pongas tus ojos en el mar, no pongas tus ojos en el caos. Pon tus ojos en la belleza de Jesús. Pon tus ojos en la misericordia de Jesús. Pon tus ojos en la verdad de que Él no se ha rendido contigo, y eso merece tu mejor adoración. Eso merece nuestra mejor rendición. Has sido bueno, no me has dejado, me amas tanto. Pero número 3, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el iniciador y perfeccionador de la fe. Otra vez ponemos los ojos en ti, porque cuando los ponemos en ti caminamos sobre el agua. Cuando los quitamos de ti nos hundimos. No voy a quitar los ojos de ti otra vez. Si me llaman con malas noticias, no voy a quitar los ojos de Jesús. Si mi matrimonio es agitado en estos días, en esta semana, no voy a quitar los ojos de Jesús. Si mis finanzas son agitadas, no me acordaba que esta semana tengo que pagar 3 tarjetas y son las gordas. Qué feo es, ¿verdad? Cuando no te acuerdas y luego te acuerdas un día antes. Padre, ¿cómo le voy a hacer? No quites los ojos de Jesús. Tú me vas a dar sabiduría, tú me vas a dar entendimiento, tú me vas a dar gracia. Si tienes que manejar hacia el hospital, declara y cree, tú vas a hacer un milagro. Tú vas a hacer un milagro, tú no me vas a dejar. Pero no quites los ojos de Jesús. Si te dan una mala noticia, este no es el final. Este no es el final. Si tus propios hijos te dicen: papá, pues te quiero decir que voy a ser terián, de hoy en adelante voy a ser tigre. Veo que algunos se ofenden. No les vamos a decir más, no se vayan a volver tigres ahorita al final de la reunión. Van a tener un pastor león. Un terianzote.
Si tus hijos mismos te vienen y te dicen, papá, te quiero confesar, te quiero decir que yo soy, ¿qué voy a hacer? Recuerda que los hombres damos una palabra, pero Dios tiene la última palabra. Y Dios es más necio que los necios. Él no va a dejar de perseguir a ninguno de los que son sus hijos. Y Él no va a ser avergonzado. No dejes de ver a Jesús. Y hoy yo te quiero invitar a pelear contra pensamientos, argumentos y fortalezas. Y si ese es tu deseo, deja tu lugar y ven acá adelante. Toma la decisión hoy de dejar atrás esos pensamientos, esos argumentos, esas fortalezas. Pero también hoy es un llamado a salir de la barca